Hola a todos. En este vídeo vamos a resolver los ejercicios del bloque 4 de probabilidad y estadística del examen de la EBAU de Matemáticas 2, Matemáticas de Ciencias, en la Comunidad de Cantabria en la convocatoria de julio de 2023. El primero de los ejercicios del bloque 4, el ejercicio número 4 del examen, que decía: cierto test determina si una persona consume cierto tipo de droga. En el 99% de los casos, el test clasifica como usuario de la droga a aquellos que la han consumido. Y también en el 99% de los casos, el test clasifica como no usuarios de la droga a aquellos que no lo han consumido. Además, el 0,5% de las personas que se les va a pasar el test consumen la droga. Apartado A por un punto: ¿cuál es la probabilidad de que la persona a la que se le va a pasar el test no consuma la droga? Y apartado B por 1,5 puntos: ¿cuál es la probabilidad de que una persona consuma la droga si ha dado positivo en el test? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser ordenar los datos en un diagrama en árbol. Llamaremos suceso A ser usuario de la droga, y llamaremos suceso B a dar positivo en el test. Una vez definidos los dos sucesos, ser usuario de la droga y dar positivo en el test, tenemos los usuarios de la droga que dan positivo y que dan negativo, y los no usuarios de la droga que dan positivo y que dan negativo. ¿Qué nos dice el problema? Los usuarios de la droga son el 0,5% de las personas, ¿vale? Pues entonces 0,5% entre 100, 0,005. Entonces esos son los usuarios. ¿Cuántos son los no usuarios? Pues 1 menos eso, que precisamente es lo primero que me preguntan, 0,995. En el apartado A me piden la probabilidad de no ser usuario de la droga, pues esto es 1 menos la de ser usuario de la droga, pues 0,995. Y por esto tan sencillo me daban un punto. Vamos ahora con el apartado B, pero primero voy a colocar el resto de los datos en la tabla, en el diagrama en árbol, ¿vale? Entonces nos dicen: en el 99% de los casos, el test clasifica como usuario de la droga a los que la han consumido. O sea que dentro de los usuarios dan positivo el 99%. Por tanto, dentro de los usuarios, ¿quién va a dar negativo, un falso negativo? Pues el 0,01 restante. Y el test clasifica como no usuarios a los que no han consumido en el 99% de los casos. O sea que entre los que no han consumido no dan positivo el 99% y dan un falso positivo el 0,01%. Esa es la distribución de probabilidades del diagrama en árbol. Entonces, en el apartado B me dice: ¿cuál es la probabilidad de que una persona consuma la droga si ha dado positivo? O sea, sabemos que ha dado positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea usuario de la droga? Eso es lo que me están pidiendo. Bueno, pues fijaros, cuando yo hago un diagrama en árbol, lo que tengo en la segunda ramificación del árbol, si tenéis que repasar teorema de la probabilidad total y teorema de Bayes, lo tengo en el canal, en la lista de reproducción Matemáticas Bachillerato. Sigo con lo que estaba diciendo. Esta probabilidad de 0,99 de aquí, ¿qué probabilidad es? Es la probabilidad de dar positivo si eres consumidor de la droga. Esta es la probabilidad de dar negativo si eres consumidor de la droga. Esta de aquí es la probabilidad de dar positivo si no eres consumidor, y esta es la probabilidad de no dar positivo si no eres consumidor. Entonces lo que me están pidiendo, si os dais cuenta, es justo lo que viene aquí, dado la vuelta, o sea, la probabilidad de, sabiendo que ha dado positivo, ser consumidor. ¿Cómo se hace esto? Con el teorema de Bayes. Siempre que nos piden lo que tenemos aquí, al revés, hay que usar el teorema de Bayes. ¿Cómo se hace el teorema de Bayes? Mirad, en el numerador de la expresión es una probabilidad condicionada. Pongo la probabilidad de ser usuario de la droga y dar positivo. En el denominador voy a poner la probabilidad del que va detrás de la barra, que es la probabilidad de D. ¿Cómo calculo la probabilidad del numerador? La de ser usuario de la droga y dar positivo. Pues mirad, voy por el camino de ser usuario y dar positivo y multiplico las probabilidades. Esto es, multiplico la probabilidad de ser usuario por la probabilidad de dar positivo si soy usuario. Y en el denominador tengo que sacar la probabilidad de B. ¿Cómo voy a sacar la probabilidad de B? Bueno, pues la probabilidad de B la voy a sacar con el teorema de la probabilidad total. O sea que en el numerador ya sé lo que tengo que poner. ¿Cuál es la probabilidad de A? 0,05. 0,005. ¿Cuál es la probabilidad de dar positivo si eres usuario? 0,99. Ahora en el denominador, ¿cómo calculo la probabilidad total de B? Vamos a poner aquí la fórmula de la probabilidad total. Va a ser la probabilidad de ser usuario de la droga por la probabilidad de dar positivo si eres usuario de la droga. Hay que llegar a B por todos los caminos posibles, más la probabilidad de no ser usuario de la droga por la probabilidad de dar positivo si no eres usuario de la droga.
Para aplicar el teorema de la probabilidad total, yo sé que lo tengo que aplicar cuando me piden algo de la segunda ramificación del diagrama en árbol, y lo que tengo que hacer es llegar a B por todos los caminos posibles e ir sumando las probabilidades. Entonces, en el primer caso tenemos probabilidad de A, 0,005, por la probabilidad de dar positivo si eres usuario, 0,99. Probabilidad de no A, 0,995, por la probabilidad de dar positivo si no eres usuario, 0,01. Da 0,0149. Y esto es lo que tiene que venir esto tiene que venir el denominador de la expresión de antes. Y la probabilidad condicionada que me pedían es 0,332. Y con esto hemos resuelto el ejercicio número 4 del examen. Para mí bastante sencillo, especialmente el apartado A. En el apartado B había que utilizar teorema de la probabilidad total y teorema de Bayes. El siguiente de los ejercicios del bloque 4 del examen y último ejercicio del examen era el ejercicio número 8, el cual nos dice que en una población determinada la altura de los niños de 17 años sigue una distribución normal de media 175 centímetros y desviación típica 7,41 centímetros, ¿vale? Bueno, pues esto ya sabéis que es una normal de mu 175 y sigma 7,41, una distribución normal, ¿vale? La variable que tenemos que estudiar es x, altura de los niños de 17 años, y sigue una normal, 175, 7,41 media y desviación típica. En el apartado A nos dicen, calcula la probabilidad de que en dicha población la altura de un niño de 17 años esté entre 170 y 180. Bueno, pues esto es un ejercicio típico de distribución normal. Si necesitáis repasar distribución normal, en la lista del canal Matemáticas Bachillerato la tenéis explicada desde cero, ¿vale? Entonces, estaba yo diciendo, estamos entre 170 centímetros y 180. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Tenemos que calcular la probabilidad de que la altura esté comprendida entre esas dos medidas. La fórmula de esto es probabilidad de que la x sea menor que 180 menos probabilidad de que la x sea menor que 170. Vale. Os recuerdo así muy rápido que la tabla que nos dan con el enunciado es la de la normal 0,1. ¿Vale? De media 0 y desviación típica 1. Por tanto, para poder hacer uso de esa tabla hay que utilizar lo que se llama una tipificación. Hay que tipificar. Es decir, tengo que obtener una variable z definida como x menos mu dividido de sigma, ¿vale? Que me va a permitir utilizar la tabla normal porque z sí va a ser normal 0,1, ¿vale? Entonces, ¿quién es z para mí? Z para mí es x menos la media, que es 175, dividido de la desviación típica, que es 7,41. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Fijaros, en vez de poner probabilidad de x menor que 180, voy a poner z y voy a sacar el valor que me da, introducir ahí un 180, ¿vale? Que será 180 menos 175 entre 7,41. Nos queda 0,6 periodo. Vamos a redondear con dos decimales, porque la tabla tiene dos decimales, y pongo 0,67. Vale, ahora voy a tipificar, en este caso, el x menor que 170, entonces ahora lo que hago es 170 menos 175 entre 7,41. Eso me va a dar lo mismo, 0,6 periodo, pero ahora negativo, menos 0,67 periodo. Y esta probabilidad ya la podemos buscar en la tabla, y es 0,7486. ¿Cómo buscamos esta probabilidad en la tabla? Ya sabéis que la tabla tiene en columnas el primer decimal, 0,6, y esto lo tiene en la primera columna, ¿vale? Y luego en la primera fila tiene el segundo decimal, 0,07. Entonces si yo vengo aquí, busco el valor y me va a dar 0,7486. Ahora tenemos un negativo. ¿Cómo se hace la probabilidad del negativo? Haciendo 1 menos la probabilidad del positivo, que en este caso es la misma que la anterior porque es el mismo número. Por tanto, lo que tenemos es 0,7486 menos 1 menos 0,7486. Bueno, pues ese cálculo nos va a dar 0,4972, ¿vale? Este es el primer apartado del examen, el primer apartado del ejercicio 8, y nos daban un punto por este cálculo. Veamos ahora lo que nos pide el apartado B. El apartado B nos dice, ¿a partir de qué altura un niño de 17 años se encontraría dentro del 5% de los niños de 17 años más altos? Esto quiere decir que la probabilidad de superar la altura es del 5%, 0,05, ¿vale? Me están diciendo que busque el valor de la altura que solo he superado
por el 5% de los niños. Esto es lo que me están pidiendo. Para empezar, x mayor que un valor no se puede buscar en la tabla, hay que buscar x menor que un valor. Por tanto, ¿qué hacemos? Para poner x menor que un valor, lo que tengo que hacer en el lado de la derecha es 1 menos 0,05. Esto es lógico. La altura que superan el 5% de los niños es aquella que no va a superar el 95%, ¿vale? El 95%. Entonces, hemos llegado a que la probabilidad de que la x sea menor que la altura que estamos buscando es del 95%, ¿vale? Vale. Ahora, para nosotros poder usar la tabla normal 0,1, hay que tipificar esta variable. Yo no puedo tener x, tengo que tener z. Entonces, ¿qué hago para tipificar la variable? Pongo z menor y en la tipificación voy a meter en la x un a menos en mu un 1,75 y en sigma un 7,41, ¿vale? Entonces ahora he tipificado. Mi variable z es normal 0,1 y esta probabilidad que estoy buscando tiene que darme 0,95. Pues fijaros, yo ahora lo que conozco es la probabilidad 0,95. O sea que conozco el valor de dentro de la tabla. Y tengo que salir a los márgenes para buscar el valor de la variable z, porque tengo el valor de dentro de la tabla. Si vais a esto, os daréis cuenta que 0,95 no sale en la tabla, está comprendido entre el valor correspondiente para 1,64 y 1,65. Estamos justo en el valor comprendido entre 1,64 y 1,65. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos coger que este número sea 1,64, que este número sea 1,65 o coger el valor intermedio, porque estamos justo en la mitad, y poner que el número que yo estoy buscando aquí, a menos 175 entre 7,41, que es la variable z tipificada, es justo el punto intermedio, que es 1,645. Y ahora, para obtener la altura, que solo lo superan el 5% de los niños de 17 años, lo que tenemos que hacer es despejar la a. La a va a ser igual a 175, que pasará a sumar, 7,41 pasa a multiplicar, 1,645 por 7,41. Y haciendo ese cálculo sacaremos la altura que me piden. La altura que me piden, que nos da 187,19 centímetros, o podríamos redondear como 187,2 centímetros aproximadamente, ¿vale? 187,2 centímetros. Con esto hemos hecho el apartado B del examen, que valía 1,5 puntos, y hemos resuelto todo el examen de la EBAU de Matemáticas 2 en la convocatoria de julio de 2023. Si te presentas este año a la EBAU, mucha suerte.